Buenas noches. A continuación, mi grupo, que es el número 16, hará la exposición del tema de la semana 11, que es críticos e históricos de la economía neoclásica. Origen de la escuela austriaca. Nace en Viena a finales del siglo XIX, como una reacción de la escuela histórica alemana, quien privilegiaba el análisis empírico y la estadística. Karl Menger, con su obra Principios de la Economía en 1871, fue quien marcó el inicio de la escuela austriaca. El diputado metodológico enfrentó a Karl Menger con Gustav Schmoller, quien defendía el enfoque deductivo frente al enfoque inductivo. Problema central. ¿De qué forma se origina el valor económico? La escuela austríaca rechazaba la teoría del valor de valor trabajo y propone que el valor es un poco más subjetivo, determinado a la utilidad de cada individuo que le asigna los valores. Coordinación social sin la intervención estatal. ¿De qué manera es posible ordenar el ordenamiento económico sin intervención estatal? La respuesta está dada en que el mercado es un proceso de descubrimiento. Fundamentos teóricos. Teoría del valor subjetivo. Depende de la utilidad de cada individuo que le asigna cada bien. Individualismo metodológico. La economía debe explicarse desde las acciones individuales y no desde desagregados estadísticos. Orden espontáneo. Sostiene que los mercados se genera un orden sin la necesidad de la planificación estatal. Críticos intervencionistas. La escuela austríaca rechaza el control del estatal de los precios, subsidios y planteamiento central de la manipulación monetaria. Defiende el libre mercado como mecanismo eficiente y ético en la evolución de coordinación social. Entre los principales representantes tenemos a Karl Menger, quien fue el fundador de la escuela austríaca, con su, con su obra Teoría de los Principios Económicos, en 1870. Uno de los aportes que brindó él fue la teoría del valor subjetivo, que el valor de los bienes depende de la utilidad que le asigna cada individuo y no de su costo de producción. La utilidad marginal introdujo el concepto que explica cómo los bienes pierden valor y en qué medida se pueden acumular. Orígenes evolutivos de las instituciones. Las instituciones sociales, tales como el dinero, surgen espontáneamente y no por diseños estatales. Método deductivo. Defendió el análisis lógico frente al empirismo histórico, iniciando la contradicción metodológica en la escuela histórica alemana. Otro representante importante fue Luigi von Mises, con su obra clave, La acción humana, en 1949. Entre los aportes principales de él, entre los aportes principales de él tenemos la proxiología, método que se basa en la lógica de las acciones humanas, intencionadas sin la necesidad de que exista la experimentación. Teoría del ciclo económico. Explica que las son el resultado de expansiones artificiales de crédito y la manipulación de las tasas de interés. Críticas socialistas. Argumentó que sin los precios los mercados no pueden hallar un cálculo racional. Defensa al liberalismo clásico. Promovió el libre mercado como un sistema de coordinación por sus características eficientes y éticas. Frederick van Haken, con su obra clave Camino de Incertidumbre, publicada en 1944. Algunos de los aportes que brindó fue el orden espontáneo, que el mercado se genera sin un orden de planificación central.
gracias a la intervención de los propios individuos. Uso del conocimiento disperso. Mostró que ningún planificador es capaz de reunir toda la información que procesa un mercado automáticamente. Críticas al intervencionismo. Advirtió que el control estatal lleva a la pérdida de libertad y eficiencia en los mercados. Siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Sujei Ramírez y voy a hablar acerca del rechazo del modelo matemático del equilibrio general. Los modelos matemáticos buscan simplificar la realidad, pero no siempre reflejan el comportamiento real del mercado. Esto es, ya que cada vez que la parte matemática siempre es muy rígida y muy específica. Sin embargo, el mercado siempre tiene sus variaciones y no se acerca mucho a la realidad. Por eso el modelo del equilibrio general supone que todos los agentes y mercados alcanzan simultáneamente un equilibrio perfecto, pero eso no se apega a la realidad de la vida en general. En la práctica, los mercados presentan incertidumbres, cambios y desequilibrios constantes. Por ejemplo, hace poco tuvimos un gran ejemplo como fue lo del COVID-19. Los críticos señalan que los modelos desconectan la teoría económica de los problemas reales. Siguiente, por favor. Crítica al supuesto de la realidad perfecta. La teoría económica tradicional asume que los individuos son totalmente racionales y maximizan su utilidad. En la realidad, las decisiones están influenciadas por emociones, informaciones limitadas y sesgos cognitivos. La economía conductual demuestra que los consumidores y empresas cometen errores sistemáticos al decidir. Por lo tanto, la racionalidad perfecta no existe y limita la capacidad explicativa de los modelos clásicos. Siguiente, por favor. Cuestionamiento del uso de los modelos abstractos y estáticos. Los modelos abstractos ignoran factores sociales, históricos y culturales que influyen en la economía real. Los modelos estáticos no captan los cambios y adaptaciones que ocurren en los mercados modernos. Esto es lo que explicábamos al principio, que mediante una matemática o algunas fórmulas quieren encasillar al mercado o al comportamiento económico de cierta manera, pero la realidad siempre ocurren hechos que nos obligan a adaptarnos a ciertas situaciones. Se propone avanzar hacia modelos dinámicos, interdisciplinarios y empíricos. El objetivo es comprender la economía como un sistema complejo y constante de evolución, no como un equilibrio matemático. Mi compañero a continuación va a continuar con el tema. Continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es el individualismo metodológico. Si bien es cierto, el metodológico es un enfoque teórico que nos indica que es propuesto por el Raymond Baudon, que sostiene que todos los fenómenos sociales deben explicarse las acciones y las motivaciones de los individuos. Siguiente, por favor. Ya, entre los cuales tenemos lo que son los conceptos claves, las acciones individuales como base. En este punto nos indica de que argumenta que para entender los fenómenos sociales complejos, es esencial analizar las decisiones y acciones de los individuos que los componen. Estas acciones son el resultado de las motivaciones personales y no se pueden reducir a estructuras sociales. Si bien es cierto, en esto nos explica de que todas las acciones que realizan los individuos, debe existir una acción, el por qué realiza. También nos habla de lo que son las agregación. Este concepto se refiere a cómo las acciones individuales pueden combinarse para crear efectos sociales. Boudon enfatiza que los fenómenos sociales emergen de la suma de las decisiones individuales, lo que significa que cualquier análisis social debe considerar estas acciones como la base de la explicación. Lo que es la emergencia. La noción de la emergencia complementa la idea de la agregación, sugiriendo que las formaciones sociales surgen de las acciones individuales. Esto implica que las estructuras sociales no son las que moldean el comportamiento de los individuos, sino que el resultado de la interacción
es múltiple de las decisiones individuales. En este concepto hemos analizado de que las acciones que van realizando los individuos, siempre va a existir una acción, el por qué lo están realizando. El siguiente, por favor. Ya, también tenemos lo que son los ejemplos prácticos. Para poder un poquito más entrar lo que es en el individualismo, podemos analizar lo que es un ejemplo, la delincuencia. Boudon ilustra su enfoque analizando el fenómeno de la delincuencia, mientras que un enfoque holístico podría relacionarse tasas de criminalidad con factores estructurales como urbanización o severidad del sistema judicial. Boudon argumenta que es esencial comprender las motivaciones individuales de los delincuentes para explicar por qué ocurren los delitos. O sea, en este caso, no solo en lo tema económico, también existe en el tema de la delincuencia, que podemos realizar lo que es el análisis para poder de esa manera tomar las decisiones, el comportamiento y las acciones de los individuos. También vamos a ver lo que es las normas sociales. Al discutir la creación de normas, Boudon sostiene que estas no son el resultado de un diseño consciente, sino que emergen cuando múltiples individuos actúan de manera similar en una situación, creando un sentido de obligación sin que haya intención colectiva. Siguiente, por favor. Eh, bueno, el individualismo metodológico de Boudon resalta la importancia de las decisiones individuales en la comprensión de la dinámica social. Al centrarse en las acciones de la motivación de los individuos, este enfoque proporciona un marco más preciso para analizar los fenómenos sociales complejos y evitar simplificaciones que pueden resumir de un análisis exclusivamente estructural. Como conclusión, podemos indicar de que el enfoque del individualismo metodológico es fundamental en la obra de Boudon y también en lo que es en la actualidad, ya que ha fluido significativamente dentro de la economía al enfatizar la relevancia de las acciones individuales. Ofrece una herramienta poderosa para entender cómo se forman y evolucionan los fenómenos sociales. ¿Qué quiere decir? De que nosotros como hemos realizado la investigación, hemos visto lo que es el por qué, cómo comporta el ser humano en las acciones y cómo podemos nosotros analizar de esa manera. A continuación, mi compañera, por favor. Buenas noches, mi nombre es Valeria Poma y yo les voy a hablar sobre el valor subjetivo y proceso dinámico del precio. La escuela austríaca insiste en que el valor de las cosas no viene impuesto por el gobierno, por una fórmula matemática o por el costo de fabricarlas. En realidad, lo que hace que algo sea valioso es la utilidad que cada persona cree que tiene para su vida. A eso le llaman valor subjetivo. Por ejemplo, un vaso con agua para una persona que está en su casa no tiene mucho valor, pero para una persona que está en el desierto es extremadamente valioso. Esto demuestra que el valor cambia según la situación, la necesidad y la percepción de cada persona. No es algo fijo ni igual para todos. Cuando muchas personas quieren un producto, su precio sube. Cuando hay poco interés, el precio baja. Lo mismo pasa si la oferta cambia. Si un producto escasea, su valor sube. Si abunda, baja. Este movimiento constante de precios ayuda a coordinar la economía sin que alguien tenga que dirigirla. Además, la escuela austriaca resalta que los empresarios tienen un papel súper importante. Son los que arriesgan, innovan y detectan oportunidades antes que otros. Gracias a su iniciativa, el mercado se adapta, surgen nuevos productos y se corrigen errores. Todo esto ocurre sin necesidad de que un plan rígido, sino mediante una prueba y error y decisiones individuales, que poco a poco generan orden espontáneo. Ya. También les voy a hablar sobre la conclusión grupal. Esto nos recuerda algo básico pero poderoso. La economía está hecha de personas reales, no de supuestos perfectos. Cada individuo tiene gustos, necesidades y expectativas diferentes y esto es lo que mueve la economía. El valor de los bienes no es un número fijo, sino que algo que cambia según lo que cada quien necesita y espera. Gracias a ese valor subjetivo y al movimiento constante de precios, el mercado funciona como un sistema flexible y vivo. Gracias.